Hola, mi nombre es Daniela Paola Ramos Castillo y yo les voy a hablar sobre equilibrio heterogéneo. ¿Qué es la constante de equilibrio? Esta constante nos indica si la reacción se encuentra favorecida a la formación de productos o a la formación de reactivos. Para la reacción química balanceada y que además esté en equilibrio como la siguiente ecuación, de A más B da C más D. Podemos calcular la constante de equilibrio con la siguiente ecuación que dice que Kc es igual a C elevada a sus números estequiométricos por T elevada a sus coeficientes estequiométricos sobre A elevada a sus coeficientes estequiométricos por B elevada igual a los coeficientes estequiométricos. Si te das cuenta, la parte superior del numerador son los productos y la parte de abajo son los reactivos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. En la parte superior está la ecuación que nos dice que el óxido de nitrógeno más el oxígeno molecular nos da dióxido de nitrógeno, todo en gas. Y aquí la ecuación ya está balanceada, puesto que aquí tenemos dos nitrógenos del lado izquierdo, dos nitrógenos del lado derecho. Tenemos 4 oxígenos del lado derecho y 2 oxígenos de este y 2 oxígenos en este compuesto. Bueno, el problema dice, en un experimento se encontró que las concentraciones en el equilibrio de las especies reactivas son óxido de nitrógeno, que tiene 0.0542 molar, el oxígeno molecular 0.127 molar y el dióxido de nitrógeno 15.5 molar. Calcule la constante de equilibrio Kc. Bueno, se resuelve con la ecuación que vimos con anterioridad de Kc, y en la parte de arriba son los productos sobre los reactivos. En este caso el dióxido de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, sobre el óxido de nitrógeno, también elevado a la 2, por el oxígeno molecular. Sustituyendo los valores nos da 15.5 al cuadrado sobre 0.0542 al cuadrado por 0.127. Al resolver esta operación nos da como resultado 6.44 por 10 a la 5. Y este sería el valor de la constante de equilibrio. Por otra parte, tenemos que la constante de equilibrio Kp describe la reacción que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio en términos de presiones parciales. La expresión para Kp es la siguiente. Kp es igual a productos sobre reactivos. De la misma manera, todo está elevado a su coeficiente estequiométrico. Kp se relaciona con la constante de equilibrio en términos de la concentración molar Kc según la siguiente ecuación. Kp es igual a Kc por R por T, que es temperatura. R es una constante de los gases ideales y esto es elevado a delta N, donde delta N son los moles del producto menos los moles del reactivo. Bueno, tenemos un ejemplo de un ejercicio de Kp. Bien, tenemos una reacción en donde nos dice que nitrógeno en forma de gas más 3 moléculas de hidrógeno, también en forma de gas, nos da como resultado 2 moléculas de amoníaco en gas. Bien, si el valor de Kc en esta reacción es de 4.5 por 10 a la 4 a 400 grados Kelvin, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio Kp a la misma temperatura? Bueno, para resolver este problema podemos utilizar la reacción entre las dos constantes de equilibrio, que son Kp es igual a Kc, esto multiplicando a R, que es la constante de los gases ideales, multiplicando la temperatura, y esto es elevado a delta N, que está de este lado.
Bien, entonces ahora podemos sustituir los valores de Kc, la temperatura y ΔN para encontrar el valor de Kp. También se debe tomar en cuenta las unidades de la constante molar del gas R en la ecuación, puesto que eso determina el cálculo de Kp para la presión parcial en bar o en atmósferas. Dado que se desea calcular Kp para cuando la presión parcial está en bar, utilizaremos R, que en este caso va a ocupar el valor de 0.08314. Entonces, al sustituir en la fórmula, nos dice que Kp es igual a Kc, que tiene el valor de 4.5 por 10 a la 4, por R, que tiene como valor 0.08314, multiplicado por los 400 grados Kelvin elevado a la 2, que sería el valor de ΔN. Esto, al realizar la operación, nos da un resultado de 41. Bien, ahora tenemos un problema en donde involucran Kc y Kp juntas. Bueno, a 200 grados centígrados de temperatura se produce la siguiente reacción. Xenón en gas más flúor en estado gaseoso nos da tetrafluoruro de xenón en estado gaseoso. Entonces, se mezclan 0.4 moles de xenón con 0.8 moles de flúor en un recipiente de 2 litros. En el equilibrio, al 60% del xenón se ha convertido en tetrafluoruro de xenón. Determina A, el valor de Kc y Kp, B, la presión total en el equilibrio. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación balanceada. Entonces, ponemos moles iniciales, nos está diciendo que son 0.4 de xenón. De flúor son 0.8 y de este lado aún no sabemos qué pasa. Los moles que desaparecen no sabemos, entonces le ponemos X y aquí 2X, puesto que aquí tiene un 2 a la hora de balancearlo. Moles formados no sabemos, son 0 en ambos casos y aquí X. Para los moles en equilibrio son 0.4 menos X, o sea, este 0.4 del principio y los moles que van a desaparecer. Para el caso del flúor son en moles en equilibrio 0.8 menos 2X. De la misma manera son los moles iniciales que tenemos en la parte superior de la tabla menos 2X, que son los moles que desaparecen. Entonces tenemos aquí que el tetrafluoruro de xenón es igual a los moles del tetrafluoruro de xenón en el equilibrio sobre el volumen del recipiente. Entonces aquí tenemos que son X moles sobre 2 litros, que es el volumen. Aquí tenemos el xenón, que es igual a los moles de xenón en el equilibrio sobre el volumen del recipiente, lo cual nos da 0.4 menos X moles sobre 2 litros. En el flúor tenemos que son los moles de flúor en el equilibrio sobre el volumen del recipiente, y esto es 0.8 menos X moles sobre 2L. Ahora, ¿cuánto equivale a X? En el enunciado nos dice que a 200 grados centígrados de temperatura se produce la reacción. Si se mezclan 0.4 moles de xenón con 0.8 moles de flúor en el recipiente, necesitamos saber, como habíamos dicho, el valor de X. Por lo que X es igual a 0.4, que eran los moles de inicio, por el 60, porque era el 60%, el equilibrio al 60%, sobre 100. Entonces esto nos da 0.24 moles de tetrafluoruro de xenón en el equilibrio. Por tanto, conocido el valor de X ya, se puede calcular las concentraciones de todas las sustancias en el equilibrio. Entonces, bien, aquí ya tenemos calculadas las concentraciones del tetrafluoruro de xenón. Tenemos que son 0.12, del xenón es 0.8
y del flúor son 0.16. Poniendo nuestra ecuación de Kc, que ya habíamos mencionado, nos da que el tetrafluoruro de xenón es sobre xenón por el flúor elevado a la 2, recordando que son productos sobre reactivos. Entonces, al sustituir con los valores numéricos que ya teníamos en la parte superior, nos queda Kc igual a 0.12, que es el del tetrafluoruro de xenón, sobre 0.08 por 0.16 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 58.59 moles por litro. Bueno, y finalmente tenemos que hallar la Kp. Para esto solo basta sustituir los valores que ya sacamos, como son la Kc, R, que es una constante de gases ideales, la temperatura y delta N. Bueno, la expresión reducida nos dice que Kp es igual a Kc por la constante de los gases por la temperatura, y eso es elevado a delta N. Bueno, entonces sustituyendo esos valores a números, quedamos en que Kp es igual a 58.59 moles por litro, que es el valor de Kc, por 0.082 atmósferas. Este valor cambia en este punto porque estamos trabajando en atmósferas. En la fórmula pasada, donde también ocupábamos R, ocupábamos otro valor puesto que estaba en unidades de bar. Bueno, regresando, este 0.082 atmósferas se multiplica por los 473 grados Kelvin. Si recordamos, la temperatura era de 200 grados centígrados, pero pues para esto se tiene que transformar a grados Kelvin, que su conversión nos dice que son los grados centígrados más 273 grados Kelvin, y nos da un total de 473 grados. Para delta N, si se recuerda la reacción, tenemos que es 1 menos 1 más 2. Estos son los moles de los productos menos los reactivos. Esto nos da un valor de menos 2. Bueno, simplificando esto, tenemos que Kp es igual a 58.59 por 0.082 por los 473. Todo esto elevado a la menos 2, que es de delta N. Esto nos da un igual de Kp es igual a 9.49 atmósferas a la menos 2. Así concluimos este problema en donde involucramos Kc, que tuvimos que sacarlo primero para poder sacar Kp. Bien, pasando a otro tema, sistemas reales. Bueno, los sistemas reales se encuentran en el mezclado, la destilación, la absorción, la extracción, y se pueden emplear mezclas diferentes donde su composición varía por la transferencia de masa, de calor y las reacciones químicas. Bueno, las leyes de la termodinámica analizan la diferencia y factibilidad de dichos procesos, y para esto debes estimar las propiedades de dichas mezclas. En la imagen podemos observar que es un proceso de destilación. ¿Qué es la fugacidad? La fugacidad es una propiedad termodinámica auxiliar que actúa como factor para corregir y transformar una ecuación teórica ideal en una situación práctica real. Bien, ¿qué es el coeficiente de fugacidad? El coeficiente de fugacidad es la razón entre la fugacidad y la presión. En caso de los gases es igual a la presión del sistema, pero en las sustancias líquidas se tiene que considerar la presión de vapor como una función de la temperatura del líquido.
Bien, la fugacidad en especies puras gaseosas es la relación entre la temperatura, la presión, entalpía y entropía, y su variación respecto al ideal. En cambio, la fugacidad en especies líquidas puras se limita a la presión, volumen y temperatura de las sustancias y las compara con las ideales, obteniendo así la fugacidad del líquido. Constante de solubilidad. Bueno, para saber qué es una constante de solubilidad, primero necesitamos saber qué es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. También hace referencia a la masa del soluto que se puede disolver en determinada masa de un disolvente, en ciertas condiciones de temperatura e incluso de presión. Bien, aquí tenemos los factores que pueden afectar la solubilidad. La solubilidad puede ser afectada por ciertos factores, pero entre los más importantes pueden estar lo que son la temperatura, la presión, el pH, el grado de agitación y la naturaleza del soluto. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un problema de KPS. Nuestro problema dice, una disolución saturada de tetraoxofosfato 5 de plata contiene 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro de ion fosfato. Calcula el producto de solubilidad de dicha sal. Entonces tenemos que si la disolución está saturada, el tetraoxofosfato 5 de plata está en equilibrio con sus iones disueltos y a solubilidad lo llamamos S. A nuestra ecuación balanceada tenemos que es el tetraoxofosfato 5 de plata nos da plata acuosa más el grupo fosfato. Al poner en equilibrio la ecuación tenemos que son 3 moléculas de plata y una del grupo fosfato. Entonces, como tenemos 3 de plata, podemos decir que son 3S. Y aquí como es una sola de fosfato, es solo S. Entonces tenemos que KPS es igual a los iones de plata por, claro, elevado a su coeficiente estequiométrico por el grupo fosfato de igual manera elevado. Entonces tenemos que KPS es igual a 3S de la plata, 3S cúbica por S, lo cual nos da el resultado 3 al cubo y S a la cuarta. Entonces nos da como 27 de 3 al cubo por 3.4 por 10 a la menos 5, que era el valor de S que nos da el problema, a la 4. Entonces nuestro resultado es de KPS es igual a 3.61 por 10 a la menos 17. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la tabla de solubilidad con los valores de KPS de muchos compuestos. Tenemos que el mayor es el bromuro de cobre con 4.2 por 10 a la 4 y el menor es el de yoduro de plomo 2 de 1.4 por 10. Bien, producto iónico. Es el producto de los iones elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esto permite poder predecir cómo se tendrá al sistema de disolución. Puede ser saturado, no saturado o sobresaturado. Bien, en el equilibrio de fases tenemos que en el equilibrio térmico no existe flujo neto de calor entre el sistema y sus alrededores. En el equilibrio mecánico, las fuerzas actúan en el sistema y las existentes en su interior están equilibradas. Por otro lado, en el equilibrio químico no suceden reacciones globales y las concentraciones de las especies son constantes. Y por último, en el equilibrio físico no ocurren cambios de estado de agregación a presión, temperatura y volumen. Sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura?
Bueno, las sustancias puras son todas aquellas formadas de la materia homogénea, cuya composición química es fija y definida, o sea, no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha materia se encuentre. Tendencias. Tenemos que la energía cinética de traslación poseen las moléculas que tienden a separarlas, dependen directamente de la temperatura. Por otro lado, la energía potencial de atracción tienden a reunirlas, depende de la intensidad de las fuerzas de atracción entre moléculas y de la proximidad entre ellas. Propiedades de la materia. Bien, tenemos que las propiedades de la materia pueden dividirse en dos: intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas propiedades independientes de la masa del sistema, como lo pueden ser la presión, la temperatura, la densidad, la energía interna específica o cualquier propiedad por unidad de masa. Las extensivas, por otro lado, son aquellas cuyo valor varía directamente con la masa del sistema, como lo pueden ser la masa, el volumen y la energía interna. Bueno, los procesos de cambio de fase. Los procesos es la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Los tres estados básicos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Para cada elemento químico existe unas determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen dichos cambios de fase o estados de agregación. Como podemos observar en la imagen, tenemos el sólido, que cuando pasa a un estado gaseoso se llama sublimación. De un gas a un líquido se llama condensación. De un líquido a un sólido es la solidificación. Pero si lo vemos al revés, de un sólido a un líquido es la fusión, de un líquido a un gas es la vaporización y de un gas a un sólido es la deposición. Aquí tenemos un cuarto que es el plasma, que del gas al plasma es ionización y del plasma al gas es desionización. Temperatura de saturación. Es cualquier tipo en su punto de ebullición, se le llama también líquido saturado y consecuentemente el punto de ebullición es también conocido como temperatura de saturación. A cualquier presión dada le corresponde un punto de ebullición o una temperatura de saturación. Presión de saturación. Es a una temperatura dada la presión a la que una sustancia pura cambia de fase. El diagrama de fases es el comportamiento de una sustancia pura que resulta muy compleja debido a la variabilidad de sus propiedades con los cambios de estado. La representación gráfica de esto depende de tres variables. Aquí tenemos nuestro diagrama de presión-temperatura, donde tenemos una parte del sólido, una parte del líquido y una parte de gas. Entonces aquí tenemos que este eje es la presión y el eje horizontal X es la temperatura. Bueno, esta es nuestra curvatura de sublimación que ya habíamos checado en la diapositiva anterior, que era una sublimación. Este es nuestro punto crítico, nuestra curva de fusión, que es el cambio de sólido a líquido, y nuestro punto triple. Este punto es donde se intercambian las tres fases, o sea, justo es el punto exacto donde las tres fases se cruzan. Aquí lo tenemos que la curva de vaporización está en el equilibrio entre la fase líquida y vapor
La curva de fusión está en las fases de entre sólido y líquido, y la curva de sublimación existe en el equilibrio de las fases sólido y vapor, como lo habíamos visto en el diagrama anterior. Bueno, nuestro punto crítico, que ya habíamos mencionado, es aquel límite para el cual el volumen de un líquido es igual a la masa del vapor, o, dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales. En cambio, el punto triple, como ya lo mencionamos, es el cual coexiste en el equilibrio del estado líquido, el sólido y el gaseoso. Se define con respecto a una temperatura y a una presión de vapor. Bien, aquí tenemos un diagrama igual presión, volumen, temperatura, donde está nuestra presión de este lado, nuestro volumen y nuestra temperatura. Aquí tenemos otra vez líquido vapor, tenemos nuestro punto crítico, nuestro gas, el líquido y la línea triple de sólido vapor. ¿Qué es un fluido supercrítico? Bien, un fluido supercrítico es cualquier sustancia que se encuentra en condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que hace que se comporte como un híbrido entre un líquido y un gas. Es decir, puede difundir como un gas y disolver sustancias como si fuera un líquido. Las características de los fluidos supercríticos es que no existen interfaces gas-líquido, la comprensibilidad isotérmica se hace infinitamente positiva, el coeficiente de expansión térmica es infinito y positivo, la entalpía de vaporización es cero. También, si la densidad se mantiene constante e igual a la densidad crítica, la capacidad calorífica a volumen constante tiende al infinito. Y por último, la viscosidad es mucho más baja que la de los líquidos, lo que confiere propiedades hidrodinámicas muy favorables. Bien, tenemos ventajas de los fluidos supercríticos. Las ventajas son que, debido a su baja viscosidad y alta difusividad, el fluido supercrítico puede penetrar dentro de un sólido poroso con mayor facilidad. La disolución del fluido es controlada en función de la presión y la temperatura. Otra es que en extracción supercrítica se hace pasar fluido fresco a través de la muestra continuamente. Los fluidos son fácilmente recuperados del extractor mediante despresurización. Otra ventaja es que utiliza disolventes no hostiles con el medio ambiente y puede ser reciclado o reusado, minimizando así los desperdicios. Bueno, los fluidos supercríticos también tienen desventajas. Como desventajas tenemos que, debido a la naturaleza del proceso, se requieren presiones elevadas para llevar a cabo la extracción. También tienen un alto costo debido a la inversión por el equipo y el mantenimiento. La comprensión del solvente requiere medidas elaboradas de recirculación para reducir los costos energéticos. Otra desventaja es que disuelven pocos compuestos no polares. Y por último tenemos que el uso de modificadores puede alterar la polaridad del CO2, pero puede quedar en el extracto necesitando un proceso de separación posterior. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, que nos dice que la ecuación es una forma de caracterizar el cambio de fases entre un líquido y un sólido. En un diagrama de presión-temperatura, la línea que supera a ambos estados se conoce como curva de coexistencia. La relación de Clausius-Clapeyron da la pendiente de dicha curva. Y aquí tenemos la fórmula que nos dice que es la entalpía sobre la temperatura por la diferencia del volumen.
Bien, grados de libertad, donde tenemos esta ecuación que nos dice que F es igual a C menos P más 2, donde F son los grados de libertad que estamos buscando, C es el número de especies químicas, P es el número de fases que tenemos y el 2 es una constante de variable intensiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de grados de libertad, lo cual es muy sencillo. Bien, nuestro problema nos dice, determina los grados de libertad de una mezcla gaseosa de argón, kriptón y nitrógeno, considerando que no hay una reacción química. Aquí tenemos la fórmula que mencioné anteriormente, que dice que F, o sea, los grados de libertad, es igual a C menos P más 2. Bueno, sustituyendo esto, habíamos quedado que C es el número de elementos que tenemos, que en este caso es el argón, el kriptón y el nitrógeno. Entonces, por eso aquí colocamos un 3. Nos está diciendo que P son las fases. Entonces, aquí dice que es una y el 2 es una constante. Por lo tanto, queda más 2. Al resolver esta simple operación, nos da que tenemos un 4 de grados de libertad. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero haya sido clara mi explicación sobre los temas, sobre todos los conceptos y sobre todo los ejercicios que se realizaron. Esto fue una breve explicación sobre equilibrio heterogéneo. Gracias.